en compañía de Franklin Romero. Franklin, que ya viene de la Cámara de Diputados y que sabemos que algunos proyectos de los sometidos por él fueron aprobados allí. Queremos saber qué es lo que trae al Senado de la República, donde apenas tiene 2 sesiones. Tres con la de hoy, 3 con la de hoy. Pues apenas tiene unas semanas que comenzó aquí. ¿Cuáles son esos proyectos para la provincia Duarte que hay en carpeta y que es necesario que sean aprobados por el Senado de la República? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a través de tu programa a nuestro pueblo. Mira, nosotros que venimos de la Cámara de Diputados, que nos convertimos en el Benjamín, en aquel lugar por ser el diputado que más resoluciones y proyectos de ley sometió y al que más proyectos y resoluciones le fueron aprobados en este cuatrienio pasado. Y te puedo hablar del proyecto de ley más importante para mí y para el pueblo, que es el proyecto de ley de mecenazgo, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, aprobado en el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo, y ya en la semana pasada ya fue puesto en ejecución, gracias a Dios. Lo que tiene que ver ahora con lo que es el Senado, nosotros venimos a darle continuidad a todas esas iniciativas que dejamos en la Cámara de Diputados, someterlas acá, pero más que eso, darle un soporte a los diputados que tienen sus proyectos allá, que la mayoría, como son aprobados en la Cámara de Diputados, pues perimen aquí. ¿Por qué pasa eso, don Franklin? Usted que ya estuvo en una y que llega a la otra, ¿por qué pasa que son aprobados en el Senado de la República 2, 3, 4, 5 veces y después perimen de aquel lado? Y pasa lo mismo con los proyectos que llegan de aquel lado acá. ¿Por qué no hay una continuidad y no se le da el seguimiento debido para que los proyectos no duren 15, 20 o más de 20 años en carpeta? Justamente como ya sabemos de eso que ha estado pasando, nosotros hemos propuesto que se hagan unas comisiones bicamerales para conocer en conjunto lo que son proyectos de ley principalmente, y que no se pierda tiempo de una cámara a la otra y viceversa, para que ya en una bicameral, que es lo que yo siempre he entendido, que debería haber un Congreso unicameral, pues en este caso, como tenemos la Cámara de Diputados y tenemos el Senado, pues tenemos que ser bicameral. Entonces, de esa forma vamos a lograr agilizar que los proyectos se conozcan de una forma mucho más rápida y que no perimen en una cámara o en la otra. Proyecto, por ejemplo, en carpeta, ahora mismo en la Cámara se discute la ley de agua. Sí, es una ley que debió aprobarse cuando se hizo la modificación a la Constitución en el año 2010. Quedaron unos 140 proyectos de leyes que había que aprobar para que la Constitución modificada en ese momento tuviera efecto, y apenas se logró un 40 o un 45% de esas leyes, donde también tenemos el Código Procesal Penal, el Código Civil, la Ley de Agua, entre otros, y debemos realmente ya agilizarlo. En el caso específico del Código Penal, que nos habla del Código Penal, nos dijo Alfredo Pacheco, Código Penal es una cosa y ahora las 3 causales y el aborto serían otra cosa. ¿Por qué sacarlo y cuál sería el significado después de haber esperado prácticamente 20 años sin ser aprobado? Por los intereses éticos, religiosos, familiares, políticos que tienen que ver con lo que es el aborto. Todos sabemos que cuando tú haces una ley, todos la deben obedecer por obligación, es una ley, y afecta intereses, afecta juicios, afecta religiones y creencias. Lo que tiene que ver con lo que es nuestra Constitución, de modificarse el Código Penal con el tema del aborto dentro de él, tendríamos que modificar inmediatamente la Constitución si el informe fuera favorable así a despenalizar el aborto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Código Penal es una necesidad. Sin el Código Penal tampoco podemos tener la ley del aborto, porque no es sancionable realmente en nuestra Constitución. No que no es sancionable. El artículo 37 dice, no matarás de una forma o de otra, tienes derecho a la vida de la concepción hasta la muerte. Entonces, si se despenaliza el aborto, entonces tenemos que modificar la Constitución de todos modos. Y esa es una cosa que está pasando. Yo entiendo que
Los tiempos cambian, las leyes hay que modificarlas, debe haber cambios. Entonces, el Código Penal, que tenemos data de muchísimo tiempo, pues debe ser aprobado lo más urgente. Y ya luego el aborto, que está en la Constitución como tal, que está también en la Constitución Apostólica de no matarás, pues entonces ya un tema un poquito más frágil para tratar. Me salgo del Senado sin salirme de la provincia. Me voy a la provincia de Duarte, la primera en ser afectada por el COVID-19, la primera en ser cerrada. ¿Cómo está su provincia en relación a la pandemia que ya lleva más de 95,000 infectados? ¿Cómo estamos en este momento? En lo que respecta a la provincia de Duarte, nosotros, gracias a Dios, hemos podido superar lo que es el COVID-19. No es un secreto para nadie, tal como dices, que nuestra provincia fue presentada como principal foco de propagación, de contaminación, de contagio, perdón, y dimos la vuelta al mundo. Pero gracias a Dios, gracias al pueblo, gracias a la voluntad de grandes ciudadanos que aportaron para que realmente pudiéramos enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, pues nosotros logramos superarla un 95%. Seguimos teniendo casos de COVID allá en la provincia, pero ha disminuido un 90%. Sí, nos hemos hecho cargo de enfermos de otras ciudades que llegan allá a nuestro centro de aislamiento, pero ya lo que está pasando en el país completo es lo mismo que está pasando también allá, a excepción que nosotros tenemos menos fatalidades ahora. Franklin Romero hace un tiempo era un diputado opositor al gobierno. Hoy día Franklin Romero es un senador favorecido por el cuadro de gobierno que le acompaña. ¿Qué espera usted del presidente Luis Abinader para su provincia? Bueno, lo primero es que nosotros creemos en el gobierno de Luis, en las propuestas que él hizo. Luis, hoy presidente, fuimos garantes de las propuestas de él, esperamos que cumpla como tal, que pueda llevar a cabo todas esas iniciativas, las cuales nosotros, los candidatos en ese entonces, diputados y senadores, fuimos garantes de esas propuestas de Luis Abinader. Por lo tanto, somos responsables ante el pueblo de que haya realmente un cumplimiento al pueblo de esas propuestas. Nosotros tenemos fe, ya podemos ver que las iniciativas que ha tomado el presidente en apenas días de su presidencia pues han sido muy favorables y han sido muy aceptadas por el pueblo. Creemos en Luis, esperamos que no nos desfraude. Aquí tiene un senador que lo va a apoyar siempre y cuando cumpla con el pueblo. Si no, nosotros como poder independiente, como poder individual de los demás poderes, estaremos aquí también como fiscalizador, no solamente como un senador del PRM, sino como fiscalizador, porque nosotros realmente representamos al pueblo. No más preguntas, don Franklin Romero, le agradecemos esta entrevista que nos acaba de dar. Le invitamos a ustedes a que se queden con nosotros. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.